Amén. Bendecida noche, hermanos. Amén. Qué bueno poderles ver y juntos exaltar el nombre de nuestro Señor y decirle algo tan profundo y tan real, que Él es fiel. Amén. Él siempre. En verdad, cuando vamos prestándole atención a la letra de esta canción, nos podemos identificar y seguramente pasarán momentos, situaciones, circunstancias en las que realmente siempre estaba ahí. Amén. Siempre estaba ahí. A veces nosotros podemos sentirlo lejos, pero es que nosotros a lo mejor estamos lejos, no Él, no el Señor. Amén. Quiero en esta noche compartir con ustedes un mensaje, una meditación en la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Es un poco largo, pero es para que usted entre en tema. Yo ya lo he leído, así que después no lo vamos a volver a leer. Vamos a leer otros versículos, pero para que usted pueda ir captando la parte de la historia que vamos a leer, a través de la cual el Señor nos va a hablar en esta noche. Segunda de Crónicas 34:14, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó su vestido y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Y aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos
refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de todos ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y que quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron del pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Amén. Amén. Invito a que oremos. Señor, estamos agradecidos a ti por este día en el que podemos estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque cada ocasión en la que lo hacemos es una ocasión especial, es una cita, Señor, no con personas solamente, porque nos reunimos en una asamblea, pero también una cita, Señor, contigo, porque tú nos has convocado a través de tu palabra que debemos reunirnos y debemos, Señor, hacerlo en armonía. Y dice tu palabra que es tan hermoso que estén los hermanos juntos y en armonía, que es como cuando descendía el aceite sobre la cabeza de los que eran ungidos, y ese aceite iba siendo derramado, Señor, sobre todo el cuerpo. Ese aceite representa tu Espíritu Santo, Señor. Y cada vez que nos reunimos y que lo hacemos en armonía, nos ponemos de acuerdo, cantamos en acuerdo, tenemos un mismo sentir de exaltarte a ti, tu Espíritu Santo, desde la cabeza, desde todos los que están liderando en la alabanza, en la música, hasta cada uno de tus hijos, Señor, está recibiendo esa frescura, esa unción de tu Espíritu, Señor, que trae alivio, que trae descanso, que trae fortaleza a cada uno de nuestros corazones. Señor, gracias también porque hemos podido leer tu palabra. Rogamos que a través de ella tú nos hables, que también, Señor, en mi corazón, en mis pensamientos, coloque aquellas palabras que estén nacidas en tu corazón, de manera que esta palabra pueda encontrar no solamente el intelecto, Señor, de aquellos que la escuchen en este lugar o cuando la vean en la grabación, sino que puedan, Señor, recibir la instrucción de tu Espíritu Santo hablando a través de ella. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos leído parte de la historia de el rey Josías, rey de Judá, el reino del sur. Dice la Biblia que él reinó hola, ahí está, no me muevo. Reinó durante 31 años, pero cuando empezó a reinar tenía 8 años. Hay que ser rey a los 8 años, ¿no? Y después de unos años que estaba reinando Josías, empezó a profetizar Jeremías. ¿Sí? A los 13 años de que estaba reinando Josías, empezó a profetizar el profeta Jeremías. Para que usted se dé una idea, Crónica está dentro de todo el principio de la Biblia y Jeremías está en la parte de los profetas, porque fue ordenado así. Los profetas los pusieron todos juntos, los libros históricos todos juntos, los libros llamados poéticos, para mí no son poéticos, son palabras de Dios, están en el centro, y luego al final están los profetas mayores y los profetas menores. Pero esto que estamos leyendo es en la época de Jeremías, del profeta Jeremías. No sé por qué no está nombrado, por qué lo llevan a la profeta Ulsa, pero
es en esa época. Y el profeta Jeremías estimaba mucho al rey Josías, a tal punto que si usted sigue leyendo, en un momento él muere en una guerra, el rey Josías, y hay un gran quebrantamiento en la vida de Jeremías. Por eso alguna vez he escuchado que le decían el profeta llorón, porque mientras Josías estuvo reinando, tal cual lo leímos, hubo una dirección hacia el pueblo de servir a Dios, y cuando él murió y vinieron los próximos reyes, hicieron lo contrario, y por eso es que perdió ese hombre que era afín a lo que Dios quería, y por supuesto esto le trajo un gran dolor al corazón del profeta Jeremías. Y lo que hemos leído, hermanos, cuando han pasado 8 años de su reinado, tenía 16 años, él empieza a hacer una reforma, empieza a romper. Si usted lee en el capítulo 34, del versículo 3 en adelante, empieza a destruir todos los lugares de adoración que había levantado sus antecesores. De alguna manera es como que estaba preparando el corazón del pueblo, y le llevó como 6 años romper todo lo que había. Imagínense la cantidad de altares y de sepulcros donde estaban los sacerdotes que habían deshonrado a Dios. Entonces hace una limpieza en la nación, fundamentalmente todo lo referido a la idolatría. Todos los judíos se habían inclinado a adorar, a pedirle a dioses paganos y no buscar al Dios verdadero. Entonces él empieza a hacer esa reforma. Seguramente habrá tenido algún consejero que le habrá dado un buen consejo, o parte de su familia, y después empieza con la restauración del templo, a ordenar todo lo que era en el templo, y que fue ahí donde encuentra ese libro. Los historiadores dicen que es probablemente el libro de Deuteronomio que encontró. Por supuesto, en el libro de Deuteronomio encontramos los mandamientos, y ahí habla mucho de que lo que Dios le había dicho: si ustedes hacen esto, les va a ir de esta manera, de esta manera. Si ustedes no hacen esto, les va a pasar esto y les va a pasar aquello. Entonces, vamos al versículo 3, dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios. O sea, si empezó a reinar a los 8, y a los 8 años empezó a buscar a Dios, ¿cuánto tenía cuando empezó a buscar a Dios? 16 años. Entonces, que no nos vengan con que los adolescentes no pueden. No, los adolescentes sí pueden servir a Dios. Acá vemos un chico que tuvo muchísimos malos ejemplos, pero empezó a buscar a Dios. Y lo mejor que pudo hacer, no solamente le fue bien a él, le fue bien a toda una nación. Al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. O sea, cuando él tenía 20 años, empezó a limpiar a toda la nación de todos los altares, y tuvo 6 años limpiándola, ¿no? Derribaron los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Derribaron delante de los altares de los Baales, se hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, etcétera, etcétera. Usted puede leerlo después, ¿no? Limpió la nación. Y según el versículo 6, iba él personalmente, no era que mandaba gente, él estaba ahí con un combo. ¿Saben lo que es un combo? Los hermanos constructores, sí. Un martillo grande, gigante, ¿no? Rompiendo ahí. No sé si habrá sido así, pero bueno, yo me lo imagino. Y entonces, cuando termina esa limpieza que dura 6 años, ahí la magnitud de la idolatría en la que había caído,
dice, bueno, ahora vamos a recaudar el fondo, vamos a buscar qué es lo que hay en el templo y vamos a restaurar todo esto de adoración acá al Señor. Y cuando estaban limpiando, fíjense cómo sería que no estaban adorando a Dios, que encontraron el libro de la ley, el que le decía yo, el libro de Deuteronomio. Lo encuentra uno, se lo lleva a Safán, y Safán se lo lleva al rey. Y llega, y rey, encontramos este libro, mirá lo que dice, y le empieza a leer. Y fue ahí, hermanos, cuando Josías escucha la palabra de Dios y queda, cuando dice ahí que se puso en cilicio, quiere decir que el cilicio era una ropa especial que se colocaba a alguien cuando estaba de luto, cuando estaba de duelo, cuando estaba de tristeza, cuando estaba muy triste o cuando expresaba arrepentimiento. Y claro, hermanos, rasgó sus vestiduras en señal de este duelo, porque él entendía que toda una nación estaba en pecado. Fíjese, él había hecho un montón de obras que eran correctas, pero no conociendo lo que Dios decía en su palabra. Era porque había algo en su corazón, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, en Romanos, que nadie tiene excusa, porque Dios ha colocado en nuestra vida qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien. Él entendía que lo estaba haciendo bien, pero cuando encuentra la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, fue impactado. Hay un arrepentimiento, hay una aflicción en su corazón, manda a llevar, a decirle a Hulda, esta profetisa, la cual le dice lo que Dios iba a hacer. Acá se viene un juicio de Dios sobre esta nación, pero después le da otro mensaje: ese juicio va a venir después de vos. Y finalmente, hermano, se cumple, creo yo, cuando los llevaron cautivos a Babilonia, se terminó toda la nación de Judá. Pero hubo un periodo de unos 14 años, sacamos la cuenta, 14 años, y si seguimos leyendo el capítulo 35, donde hubo un avivamiento en toda la nación, donde algo que se había muerto, esa búsqueda de Dios, la adoración a Dios, el servicio a Dios, recobra vida de una manera tan impactante. Y por el solo hecho, hermano, de que hubo un rey que redescubrió la palabra de Dios. Ya estaba escrita, pero la redescubrió, ¿no? Entonces, esto nos tiene mucho que decir. Estamos resaltando en este mes la importancia de la palabra de Dios. Tiene mucho que decirnos la historia de Josías a cada uno de nosotros. Primero, que hay ocasiones en las que es bueno hacer un repaso de cómo está el estado de nuestro corazón, ¿sí? Porque hay veces que pueden haber ciertos altares, ¿sí? No digamos una imagen, a un ídolo, como lo que vemos cotidianamente en la escuela, en las plazas y demás. Pero sí entendemos que se pueden levantar otro tipo de ídolos. El yo personal, otras personas, actividades, trabajo, etcétera, etcétera. Pueden ser que ocupen el lugar de Dios. Recordemos que todo aquello que ocupa el lugar de Dios se transforma en un ídolo. Y esto es un pecado delante de Dios. A Dios no le agrada y tiene consecuencias sobre nuestra vida. Entonces, es bueno tomar como ejemplo lo que hizo Josías, de hacer una revisión. ¿Cómo está nuestro corazón? Si no, habrá altares que derribar. Esto es poner en orden nuestro corazón, ¿sí? Hay altares que habrá que ver si no se han levantado, cuestiones que vienen de nuestro pasado, de nuestra historia, ¿sí? Que pueden llevarnos a tener excusas, que pueden llevarnos a tener argumentos para no hacer
lo que tenemos que hacer, como Dios nos ha indicado en su palabra. Pero además de eso es importante tener la actitud de este varón, porque él hizo toda una renovación, una restauración, digamos, espiritual de la nación, derribando todos aquellos altares, pero todavía no había palabra, no había una palabra de Dios directa. Y cuando encuentran el libro, ahí vemos, hermanos, el poder de la palabra de Dios. Porque tú, una nación, un rey es impactado por escuchar un libro. El libro que encontraron ahí fue impactado, hermano. Y esa palabra trajo una renovación en toda la nación. Entonces, esto es algo que solamente la palabra de Dios puede hacer, como hemos venido hablando. La palabra de Dios tiene poder transformador. Entonces, muchas veces, hermanos, tenemos que meditar si no nos tocará en algún aspecto de nuestra vida que nos pase lo que le ocurrió a Josías. Redescubrir la palabra. No ir a la palabra como algo mecánico, como algo, no, esta parte no, porque imagínense leer crónicas, un rey peor que el otro, pero siempre hay algo que Dios nos puede decir. Cuestiones interesantes ahí, enseñanzas profundas que podemos sacar. Pero cuando leemos que se encontró el libro de la ley de Dios, y ese libro tuvo un impacto que trajo una renovación en toda una nación, ahí nos habla del alcance, porque él la leyó delante de todo el pueblo. Y así como él se humilló, el pueblo también se humilló y buscó al Señor. Entonces, hermanos, la importancia de la palabra de Dios, de descubrir, de decir, porque hay veces que nos puede pasar como Josías, hacemos cosas que están bien, pero lo mejor es hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Porque cuando él estaba haciendo las cosas bien, seguramente le dirían, vas bien, era jovencito, vas bien, 26 años, estás haciendo las cosas bien. Pero cuando lee la Biblia, ahora nosotros las tenemos todas, pero cuando lee esa parte de la Escritura, hermano, él se dio cuenta que le faltaba muchísimo a él y a todo el pueblo. Entonces, esto es lo que también nos puede suceder. Muchas veces como creyentes podemos creer que está todo bien en nuestras vidas, que ya hemos acomodado todo, que ya hemos resuelto un montón de cosas. Pero cuando vamos a la palabra, hermano, y la palabra nos habla, nos damos cuenta que todavía falta un montón. Eso es lo que le pasó a José. Y eso es lo que nos debe pasar a nosotros siempre. No es para condenarnos, la palabra no condena, sino que la ley, que es lo que hacía ver el pecado. Entonces se daba cuenta que él y todo el pueblo había estado apartado y que era grave delante de Dios, porque Deuteronomio lo dice. Entonces, vamos a ir, hay un salmista que hizo un resumen, vamos a hablar de la ley de Dios. Ahora todo es la escritura en la ley de Dios, ¿sí? Lo que Dios ha escrito. Vamos al Salmo 19. Me recuerdo una antigua canción que escuchaba cuando era adolescente. Un ritmo de bossa nova, sí. Porque en esa época había un hermano que había grabado canciones, que hacía canciones y las grababa en un teclado esos grandes que tenían y que traían ritmo. Entonces le había puesto un ritmo y le pegaba bien a esa canción. Pero vamos a versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal.
Bueno, cuando leemos ley, testimonio, mandamiento, precepto, juicio, etcétera, etcétera, se refieren a la Escritura, toda la palabra de Dios. Hoy la tenemos completa, revelada, ¿sí? Los mandamientos, las promesas y todo lo que Dios ha escrito. Entonces, cuando dice la ley, esa es la Torá, ¿sí? Los hebreos la conocen aún hoy. La Torá es la ley de Dios. Y dice que es perfecta. Quiere decir, hermano, cuando habla de perfecta es que es completa, que no le falta nada, que abarca todo. Para nuestra vida espiritual tiene todo, no le hace falta ni agregar ni quitarle nada. Amén. La ley, esa ley que dice no esto, no esto, no esto, no esto. Los no son malos. Por ahí cuando hay alguna charla con los padres le decimos esto: si Dios supiera que los no son malos, no hubiera puesto los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a él, no mentirás, no, son todos no. Entonces, si él sabe que psicológicamente los no van a hacer nada, no sé por qué los psicólogos dicen que no hay que decirle no a los niños porque se lo van a reprimir. No es así. Dios nos da el ejemplo. Un no es un no, pero abre un abanico para un montón de sí. ¿Amén? Entonces, la ley de Jehová es completa, es integral, abarca todo. Al que es niño, al que es joven, al que es hijo, al que es padre, al que es madre, etcétera, etcétera. Y dice ahí que convierte el alma. Convertir es hacer volver. Entonces, ¿qué es lo que hizo volver a Josías a Dios? Él buscó a Dios, pero ¿quién hizo volver su corazón a él? Lo buscó, pero lo que le hizo volver a Dios fue la palabra de Dios. Por eso es que es importante la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios, entregar la palabra de Dios, ¿sí? Ahí nuestro hermano Hugo, que anda con los Nuevos Testamentos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar, para convertir, para hacer volver a alguien, hacerlo volver al Dios Todopoderoso. Por eso siempre tenemos que, vamos a mandar siempre con Biblia. No sé si siempre será posible, pero la tenemos en nuestro corazón y hablar la palabra de Dios, porque esa es la que puede convertir, ¿sí? El Espíritu Santo obra a través de ella. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Testimonio Edot. Los testimonios, hermanos, ¿se acuerdan cuando Moisés bajó con las tablas de la ley? Esas eran las tablas del Edot, del testimonio. Y dice ahí que ese testimonio, los mandatos de Dios, son fieles, ¿sí? Podemos confiar que si Él puso que hay que hacer eso es porque es lo mejor para nosotros. Y que hace sabio al sencillo. El sencillo ahí, la palabra habla del ingenuo. Y está hablando, hermano, que la palabra de Dios nos da discernimiento, nos puede dar discernimiento. No solamente que nos hace volver a Dios, sino que nos ayuda a discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Amén. Entonces, Josías, cuando leyó el libro de la ley, empezó todo ese proceso. Se volvió a Dios. Se dio cuenta que los testimonios de Dios, que los mandamientos de Dios eran fieles. Que ahí encontró sabiduría. Se debe considerar un ingenuo. Y después el versículo 8 dice los mandamientos. Mandamiento es mikvah en hebreo. Son rectos. No hay nada torcido en los mandamientos de Dios. Entonces toda persona que crece, que se encamina, tanto alguien que sea chico, un niño, como alguien que se entrega a Cristo y que nace de nuevo, y que escucha la ley de Dios, la voz de Dios, y que con la ayuda de Cristo, porque la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento la gente quería cumplir la ley de Dios para agradar a Dios y nunca lo logró. En el Nuevo Testamento no se anula la ley,
Pero no es a través de la ley que podemos tener una comunión con Dios, sino a través de lo que hizo Cristo. Y como Cristo cumplió la ley, nos ayuda y nos guía a que poderlo cumplir. Entonces, esa palabra, esos mandamientos son rectos y nos ayudan a caminar en rectitud. Porque el Nuevo Testamento habla de justicia, ¿sí? Cuando la Biblia habla de justicia es caminar en la rectitud en la que Dios nos ha enseñado a través de sus mandamientos. Pero ¿cuál es el otro efecto? Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Esta nación, hermano, no es que tuvo un momento de crisis, el rey le dijo, estamos todos mal, se arrepintieron, pero después vino alegría, júbilo, celebraron la Pascua, hubo fiesta, hermano, porque eso es lo que produce la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios, oír la palabra, alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro. Precepto tiene que ver con traer claridad a la vida, ¿sí? Veo que hay el Salmo 119, 105 creo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando es de noche y hay oscuridad total, por más que los ojos se acomoden un poco, uno no sabe por dónde está caminando, ¿sí? Ahora, cuando los preceptos, la palabra de Dios es tan pura, tan clara, hermano, que nos da la capacidad de tener claridad en medio de cualquier oscuridad. Entonces, por ahí, cuando vienen esos momentos de que no sé si esto que quiero hacer o esto que estoy pensando está bien o está mal, ¿quién nos va a traer claridad para saber si está bien o está mal? Voy a ir a la casa del pastor. Vaya, hermano, vamos a tomar unos mates y vamos a hablar y todo. Está bien, pero la palabra de Dios, la palabra de Dios es tan pura, tiene tanta luz de Dios, hermanos, que alumbra nuestro caminar. Dice: el temor de Jehová es limpio. ¿El temor qué es? El temor de Jehová. ¿Tenerle miedo a Dios? No, es reverencia. Y está referido, hermano, a entender que somos responsables de nuestra vida, de nuestras acciones delante de Dios. Entonces, cuando alguien teme a Dios, es alguien que quiere agradarle a Él. No es que no haga esto o aquello para que Dios no lo castigue o para que Dios no lo deje bendecir, sino que lo hace porque lo respeta, porque lo ama y no quiere ofenderlo. Eso es temor. ¿Está bien? No es miedo. Y eso lo produce la palabra de Dios. ¿Amén? Y que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios, hermano, es el juez justo. Y cuando Él mandaba un juicio, por eso Él entendió que venía un juicio. Y Dios lo retuvo por causa de Josías. ¿Está bien? Lo que cuando dice ahí que los juicios de Jehová son verdad y son todos justos, es que siempre Él hace lo correcto. Hay mucha gente que lo pone en duda, ¿sí? La gente que con el tema de la identidad de género y todo, no, ¿cómo pueden creerle a un Dios que manda a matar gente, a niños? Siempre salen con lo mismo. Pero dice ahí: los juicios de Jehová son verdad y son todos justos. No es que Él es por venganza, por enojo, es porque es justo y porque Él es santo. ¿Amén? Entonces hay que leer la Biblia y aprenderla para poder hablar. Entonces, cuando alguien le diga a usted: pero sí, pero ¿y cómo Dios pudo permitir que le dijo a David o a Saúl que tenía que matar a todos los amalecitas, grandes, viejos, chicos? Usted no le puede dar tanta explicación, pero sí le puede leer el Salmo 19. Los juicios de Jehová son verdad y son todos justos. Amén.
Listo, es la palabra de Dios. La palabra se explica a sí misma, ¿sí? No hay que dar muchas vueltas. Y el versículo 10, hermanos, terminamos con que es importante. ¿Por qué? Porque dice, deseables son más que el oro. O sea, la ley de Dios, la palabra de Dios, la escritura, para David eran deseables más que el oro. Y más que mucho oro afinado. El oro era llevado al crisol, se calentaba, se le sacaban las impurezas. Si era llevado otra vez, la segunda vez era más puro. Si era llevado tercera vez, más puro. Si era llevado 7 veces, hermano, era la pureza máxima. Como la plata también. Ahí es cuando refleja toda la pureza. Bueno, dice, imagínense que el oro era deseable en esa época también, pero dice, deseo la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, que me convierte, que me hace sabio, que alegra mi corazón, que alumbra los ojos, que permanece, que me ayuda a temer al Señor y a saber que Él todo lo que hace es correcto. Deseo más que al oro. Mire que David le dejó no sé cuántas toneladas de oro a Salomón para que edificara el templo. Y además dice, y son dulces más que miel, y la miel que destila el panal. Yo creo que de ahí viene la Biblia del oso, ¿no? Un oso que está queriendo atrapar la miel del panal, porque la palabra de Dios es así. ¿Está bien? Entonces, hermanos, esto significa que la palabra de Dios tiene que tener un lugar primordial en nuestra vida, que tenemos que redescubrir. Si ya se ha cansado, si ya ha leído, bueno, Señor, te ruego que me des, quiero que haya un avivamiento en mi corazón. Y ese avivamiento, hermano, va a empezar por la palabra del Señor. Una palabra que me lleve a Él, porque no podemos ser avivados si no vamos a la fuente de vida que es Él. Y la palabra, dice ahí, convierte el alma. Porque el problema, hermano, es el alma, las emociones, los pensamientos que por ahí están confundidos, las emociones que suben y bajan, y lo que lleva al alma a nuestro Señor, hermano, es la palabra de Dios. Nos mete en el carril de lo espiritual, nos saca de lo almático. Amén. Entonces, hermano, Josías estaba realizando una tarea muy grande. Estaban restaurando el templo de Dios. Y como le dije, hermano, el otro día, yo creo que ese templo era una cosa extraordinariamente grande. Pero así todo, aún con toda esa ocupación, dejó todo eso para escuchar la palabra de Dios y para que el pueblo escuchara la palabra de Dios. Entonces, hermano, debemos, primero, no importa cuán ocupados estemos, debemos darle lugar a la palabra de Dios. Y también, hermanos, es importante que seamos sensibles a la palabra de Dios y nos dejemos confrontar con ella. Decir, bueno, ¿qué me está diciendo? ¿Hay algún altar que todavía no he derribado? ¿Hay algo que todavía no he confrontado en mi corazón? Porque la palabra, vimos el otro día, que es cortante como una espada de 2 filos. Amén. Entonces, consultar al Señor, buscar a través de la palabra, ahí tenemos instrucción, nos ayuda en los ojos, la vista espiritual, alumbra los ojos, porque el precepto del Señor es puro. Amén. Entonces, buscar la dirección del Señor a través de la palabra. Y por supuesto hacer un pacto, como Josías hizo hacer un pacto a toda la nación. Dice ahí en los últimos versículos, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. ¿Sí? Bueno, qué bueno que nosotros sin ningún tipo de obligación podamos decir, Señor, yo quiero hacer un pacto renovado, de caminar y guardar tu palabra. No guardarla como la habían guardado en el templo, ni sabían dónde estaba y lo encontraron de casualidad, sino en nuestro corazón, de darle importancia. Amén.
Entonces, cuando regresamos a la palabra de Dios y ella nos guía a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, ahí va a venir un avivamiento grande en nuestro corazón. Amén. Y eso, hermano, nos llevará a llenarnos de gozo, a tener claridad, discernimiento en nuestras vidas, a no confundirnos, a no caer en tentaciones, a no caer en mensajes inadecuados, en formas de pensamiento inadecuadas, como las que hay cada día más fuertes, ¿sí? Aún dentro del ámbito cristiano. Entonces, que podamos buscar a Dios, buscar, reencontrarnos con la palabra de Dios si no ha sido una realidad, y saber que Dios tiene poder, y ese poder lo manifiesta aún a través de su palabra de una manera extraordinaria. Amén. ¿Quién va a pensar que a través de la palabra puede haber alegría en nuestro corazón? Y la alegría no, hay que escuchar música, ¿sí? Tenemos que tener buenas noticias. Bueno, las mejores noticias están acá, en la palabra del Señor. Estas pueden alegrar nuestro corazón, y el saber que estamos caminando en el plan de Dios, en el propósito de Dios, trae alegría a nuestro corazón. Nos llena de asombro saber, hermanos, que Dios, un Dios tan grande, comparta con cada uno de nosotros el propósito que Él tiene para este tiempo, en este lugar donde Dios nos ha puesto, para concretar esos planes maravillosos que Él tiene para realizar. Amén. Así que invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Amén. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, vamos a ti en oración en esta hora para darte gracias por esta palabra que hemos podido meditar. Primeramente la historia de Josías y luego el Salmo tan precioso, Señor, esta parte del Salmo 19, donde habla de la importancia, el efecto que tiene tu palabra sobre nuestras vidas. Señor, ¿cuántos necesitarán redescubrir el poder de tu palabra? Que no sea un libro que esté en un lugar de la casa y que permanezca ahí hasta que lo sacamos para venir a la iglesia o para responder una pregunta bíblica simplemente, sino que podamos, como Josías, Señor, ser sensibles a tu palabra. Y cuán maravillosa es, que tiene un efecto extraordinario, nos lleva a ti, nos posiciona en un lugar de gozo, de alegría, después de que probablemente nos impacte y logre convencernos de que estamos en algún ámbito de nuestro corazón yendo en la dirección contraria a tu voluntad. Y tu palabra la que nos lleva a ti. Cuando vamos a ti hay gozo, hay alegría, hay ánimo. Señor, en este día te pedimos que nos ayude para que podamos tener esta sensibilidad, que tu palabra pueda causar este efecto en nuestros corazones. Muchas veces no le hemos dado la importancia, no le hemos dado el lugar, no le hemos deseado más que el oro. Tal vez hoy no sería el oro, hoy hay un montón de otras cuestiones que estarían primero, un celular, una amistad, un deporte, lo que fuere. ¿Cuántas cosas hoy compiten, Señor? David seguramente anhelaría tener más oro, pero él dice: yo deseo más que el oro, tu palabra, y la deseo más que la miel, que seguramente sería uno de los manjares que habría en la época. Señor, gracias porque nos lleva a darle lugar que tiene que tener tu palabra, Señor, y tu palabra tiene ese poder transformador que nos renueva y trae un avivamiento en nuestras vidas. Nos ayuda a caminar con luz para no equivocarnos, para no errar, para no tropezar, para no caer. Y saber, Señor, que a través de ella todos tus juicios son verdad y son todos justos, Señor. Gracias, Señor, por la rectitud de tu palabra.
Y porque a través de ella, como nos han venido hablando, hay sanidad, hay crecimiento, hay prosperidad, hay beneficios, Señor, en todos los órdenes de nuestra vida. Señor, por eso te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos cuidas. Gracias porque tú nos provees. Rogamos, Señor, que tu provisión sea, Señor, en este tiempo un testimonio en cada uno de los hogares de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Que hemos orado siempre por milagros en el ámbito de las economías, Señor, de la finanza, porque creemos que tú eres un Dios de milagros, Señor. Porque tu palabra lo enseña. Y también oramos por sanidades, porque tu palabra nos enseña que tú eres sanador, Señor. Y por eso oramos, Señor, para que tú puedas tocar toda vida, todo corazón, Señor, que está angustiado, que está temeroso por alguna dolencia, por alguna afección, Señor, propia o un familiar. En el nombre de Jesús, creemos que tú tienes poder para sanar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tu palabra lo enseña, tu palabra lo dice, Señor, que tú, Señor, tienes poder para sanar. Aún los corazones quebrantados, los corazones dolidos, con historias duras, difíciles, tú, Señor, traes sanidad en este tiempo. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora. Y queremos, Señor, que ese avivamiento que se produjo en toda aquella nación pueda, Señor, ser el avivamiento que en este tiempo tu palabra esté produciendo en cada uno de nuestros corazones. En aquellos que todavía están lejos de ti, que sean una conversión, un nuevo nacimiento, Señor. Y en aquellos que ya te hemos conocido, Señor, que haya una renovación para que podamos, Señor, caminar con plenitud, para que podamos andar, Señor, con aquella vida abundante que tú nos ofreces a través de la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Siempre, siempre has sido fiel, Señor.